Por supuesto, Enrique. Oye, pues qué gusto estar aquí platicando, estar contigo. Pues vamos arrancando con uno de los Claro, temas que a ti te han apasionado y te han llevado a meterte mucho y que me parece que es un tema bien interesante. Le pusimos a esta charla el nombre de El arte de la venta, porque Enrique le sabe a las ventas, le sabe a la mente detrás de la venta y a la emoción detrás de la venta. Y es uno de esos temas, un poquito como el dinero, y muy de la mano con el dinero, que ay, lo queremos, pero no lo queremos. En esta semana de que contacté a Enrique y le dije, oye, vente, vamos a platicar un rato por acá en redes, chequé mi correo electrónico y creo que me llegaron 12 o 13 correos del taller de ventas, la certificación de venda usted el triple de lo que vendía antes, la venta para tal cosa y la venta para... Es un tema que además en los tiempos que nos están tocando vivir, pues se vuelve aún más interesante, porque hay una necesidad de resolver de manera distinta la situación económica como lo hacíamos probablemente el año pasado. Entonces el tema es interesante por sí mismo, pero a mí me gustaría preguntarte, Enrique, de entrada, ¿qué fue lo que te interesó a ti en esto de la venta y la mente y la relación entre estas dos cosas? ¿Cómo te metiste al tema? mira, en primera instancia, tú lo dijiste, yo soy ingeniero en sistemas de profesión y pues mi formación como ingeniero era estar frente a una computadora. Uh -huh. Yo creo que en la universidad se me hace mucho si llevé una materia de emprendimiento, Uh -huh. y fueron 6 meses de una materia de una forma muy por encima, y pues yo tenía la idea de que iba a salir de la carrera y me iba a poner a programar o me iba a poner a administrar una red o qué sé yo, ¿no? Claro. Pero fíjate que cuando salgo de la licenciatura, en este caso la ingeniería, me encuentro con un libro que me cambia la vida. Sí, yo era una persona que tenía muchos problemas de autoestima, poco valor. Yo pensaba que no tenía ningún problema en mi vida, porque gracias a Dios tuve muy buenos padres, todavía los tengo, gracias a Dios, y Qué que fortuna. siempre han estado ahí. Pero en el transcurso de la vida, cuando te vas encontrando con nuevas cosas, que vas descubriendo nuevas cosas, pues te das cuenta de las carencias que has tenido. Entonces, cuando yo encuentro un libro que se llama Poder sin Límites, que seguramente ya lo leíste de Anthony Robbins, Anthony Robbins, me claro. encuentro con la programación neurolingüística. Entonces me encuentro con esta fabulosa herramienta, modelo, tecnología, como quieras llamarle, y me doy cuenta de que una persona puede tomar el control de su mente y de sus emociones de una forma muy rápida. Ajá. ¿Y cómo es posible que una persona que apenas acabó la preparatoria se haya convertido en lo que se convirtió ahora? Porque estamos hablando de una referencia a nivel mundial en temas de coaching, en temas de ventas, en temas también como escritor, ha sido muy exitoso Anthony Robbins. Entonces tomo como referencia la PNL y digo, en este momento yo voy a aprender esto y lo voy a llevar a mi vida. Okay. Empecé a comprar libros como... No tenía el hábito de leer. En ese Ajá. momento tomé el hábito de leer y me compré, yo creo que 10 libros de PNL en mi primera compra. Pero cuando los empecé a leer, Sergio, tú sabes, empecé a leer y los veía como un simple recetario, no los entendía. Ok. No lo entendía de ninguna manera. Entonces fue cuando tomé la decisión de alguna manera, de ver cómo sí estudiar PNL. Me puse en contacto con el Centro Mexicano de PNL, donde tú colaboras, y con un grupo de amigos entre Guasave y Los Mochis, acá Sinaloa, al norte de Sinaloa, formamos un grupo y decidimos hacer la propuesta al Centro Mexicano para traer, no ir todos, y mejor traer a los maestros. Y lo Mm. logramos, ¿no? Hicimos una certificación de un año, donde, como tú bien lo dijiste, estuviste un año con nosotros, y en ese momento todo lo que leía empezó a tener sentido. Ok. A llenarse Empecé de a vida un comprender poco. la PNL, poco a poco la empecé a practicar, yo sin ser nada que tenga que ver con psicoterapeuta, con psicólogo, me encantó la idea, empecé a practicar, empecé a tener cambios en mí. Yo era una persona que tenía problemas de lenguaje, o sea, tartamudeaba mucho, y a partir de ese momento mi vida fue cambiando. Mi nivel de autoestima aumentó. Entonces fue en ese momento cuando mi vida cambió, de un giro de 180 grados, y es literal. Y en ese momento empecé a profundizar en el tema de la PNL. Me di cuenta de que
me habían vendido una idea que no me gustaba. Ok. Yo pensaba que vender, pues, híjole, para mí no era. Y justo en ese momento me di cuenta que todos vendemos de alguna u otra manera. Por supuesto. Oye, Todo el déjame, tiempo, me voy todo el tiempo metiendo, estamos vendiendo. déjame, me voy metiendo en esa parte del tema porque, ¿me escuchas bien? Sí, sí, claro. ¿Sí? Porque está bien interesante, fíjate. Eh, Empiezas diciendo en esto de quiero conocer tal cosa y tomas una decisión. O sea, dices, me voy a meter de cabeza en este tema, me voy a empapar, la lectura no es suficiente. Y lo que me interesa mucho y hacia allá voy es que haces una propuesta o hacen una propuesta, oye, no vamos nosotros a Guadalajara, sino vengan para acá. Y haces una propuesta que tiene valor para una organización, en este caso el Centro Claro, Mexicano del PNL. claro, Y me llama la atención que ya ahí estás vendiendo, ¿no? Estás haciendo una propuesta de valor que es claro, aceptada por claro. una organización en este caso. Y ahorita lo que dices está buenísimo, porque es, todos vendemos. Yo ayer o antier que estaba preparando la charla que íbamos a tener, Enrique, vi uno de tus videos en YouTube que me hiciste favor de mandarme. Y justo decías esta frase, ¿no? De todos somos vendedores de algún modo. Y yo le ponía la parte después de eso, sí, todos somos vendedores, pero a la mayoría nos da pena decirlo. No sé Exacto, cómo lo exacto. veas. Mira, y de hecho, los vendedores, la carrera de vendedor, son los que más ganan. ¿Mm? Son los que más ganan. Y si te das cuenta, en las universidades no hay una carrera como tal de ventas. Claro. De hecho, si te das cuenta en el currículo, en las materias de las diferentes carreras, hay pocas materias de ventas. ¿Mm? Hay pocas materias de oratoria. Hay pocas materias que tengan que ver con el arte de comunicar de forma efectiva. Y yo creo que gran parte del éxito de un vendedor está también en la forma en cómo comunica. Por Y supuesto. son cosas que en nuestra formación tradicionalista nos están formando para ser, para formar parte de una empresa, ¿no? Que no está mal si te sientes cómodo. Pero hay personas curiosas, quizás como tú, quizás como yo, quizás como muchos, que no es suficiente lo que les enseñaron en la universidad y que tienen ese espíritu de emprender algo y buscan de alguna u otra manera por medio de la lectura, por medio de cursos, por medio de videos en el YouTube, que ahí tenemos miles y millones de videos, donde nos podemos nosotros preparar para buscar y para lograr nuestros sueños. Y Por gran supuesto. parte el poder lograr tus sueños está en la forma en cómo te vendes, en cómo te ven los demás. Claro. Entonces yo creo que esa parte es fundamental, el Oye, hecho oye, de Enrique, saber ¿y que por, todos vendemos siempre. y por qué como este miedo a decir soy vendedor y yo he escuchado, ¿no? Varias veces a amigos míos más jóvenes que van a alguna entrevista de trabajo y regresan muy decepcionados porque finalmente dicen, no, pues es que era para vender y yo no soy vendedor, ¿no? Y Claro. entonces quiera que hay como pecado, maldad, que ser vendedor es malo. O sea, antes de Sí, meternos en mira, las habilidades, ¿de dónde nos viene esto que vender está mal? yo creo que es algo ya cultural, Sergio, porque si te das cuenta, te pones a buscar los puestos de venta de las empresas, ninguno te dice que es vendedor, todos son asesores de ventas, ¿Mm? ejecutivos de ventas o agente de seguros, no sé, pero el término de vendedor siempre lo están tratando de ocultar con otro nombre, que al final de cuentas es vendedor. Pero yo creo que esto es un tema de cultura que ha ido mermando a través de los años, porque a mí me ha tocado preguntarle a personas, oye, ¿qué te dedicas? No, pues soy ejecutivo de ventas de tal empresa, pero nunca lo dicen con orgullo, soy un vendedor. Y yo creo que ahí es donde está el cambio de paradigma, que es el que queremos cambiar ahora. Claro. Porque en este momento hay muchos temas, muchas capacitaciones que tienen que ver con el desarrollo de la venta. Y ¿Mm? acuérdate que las ventas es lo que le da vida a cualquier empresa. Si no hay ingresos, si no hay ventas, pues todos los puestos no tienen sentido. Por supuesto, es como tener Entonces un yo creo foco que que no conectas le a la hemos, luz, ¿no?
Sí, le hemos quitado, le hemos quitado protagonismo al tema de las ventas. Y yo creo que es el momento de retomarlo. Es el momento de que tú, como maestro, te des cuenta que siempre te estás vendiendo frente a tus alumnos. Es importante que tú, como papá, te des cuenta que también te vendes frente a tus hijos, Claro, claro. que también te vendes frente a tu esposa, frente a tu pareja. Y Entonces, fíjate, la forma en cómo te vendas déjame te es, interrumpo, Enrique, porque te va a acabas de ir, decir ¿no? algo que me llama mucho la atención y que incluso se escucha muy fuerte. Es, me estoy vendiendo ante, y a veces como pensando en el tema de valores, cuando alguien es íntegro, podemos decir, es que él no se vende. O sea, hay una Claro, cuestión, y es bien interesante, porque creo que hasta que no cuestionamos eso, no podemos dar el otro paso, digamos, si me apena este hecho claro. de asumirme vendedor, decir, claro, por supuesto que vendo y eso, no sé, creo que ahí hay una noción muy, muy metida que hasta que no trascendamos, no vamos a ser capaces de aumentar ingresos y no solo eso, sino de brindar servicios que son útiles a los demás. Decir, oye, esto que estoy haciendo le añade valor a la vida de otro ser humano, independientemente de lo que vendamos. O esta idea es muy buena y si no logro transmitirla de la mejor manera, no va a ver la luz. Entonces, creo que hay que, ay, como reencuadrar la palabra y tal Sí, vez darle un reencuadrar, significado distinto. totalmente. Sí, sí, yo creo que tiene que ver con eso, te digo, es un tema cultural, es un tema de creencias que traemos y que si no recuadramos esa parte, que si no cambiamos esa forma de pensarlo, nos vamos a quedar estancados y que tiene que ver mucho también con el dinero, ¿no? ¿Mm? O sea, el tema de ventas y el tema del dinero van muy relacionados. Y cuando tú trabajes en uno, de manera automática vas a también empezar a modificar, vas a empezar también a reencuadrar esa creencia que tienes acerca del dinero. Porque a Por veces supuesto, creemos que, por ejemplo, el vecino trae un carro del año, lo primero que decimos, ¿en qué negocios andará metido? claro. Siempre pensando lo negativo. ¿Mm? Y esto habla más de nuestras creencias limitantes que tenemos acerca de eso, ¿no? Y es lo Por mismo supuesto. con el tema de las ventas. Es un tema profundo y es un tema muy arraigado a lo largo del tiempo. Oye, Enrique, y es que el tema está bien bonito. ¿Qué trabajo personal? Eh, Estaba pensando en agarrar así el lado de las habilidades requeridas para vender, pero déjame meto al desarrollo del ser humano. ¿Qué trabajo personal requiere hacer una persona para vender? Primero, yo creo que se dé cuenta de la necesidad de vender. Y te digo, a lo largo de estos días me he puesto a pensar, por ejemplo, muchos maestros que han tenido la necesidad de utilizar este tipo de herramientas para poder dar clases. Y, por ejemplo, muchos maestros, por ejemplo, hablando de matemáticas, tienen un gran conocimiento, saben cómo compartirlo, pero el hecho de ponerse frente a una cámara y poder describir, poder explicar un tema, les causa, les causa mucho problema el poder trascender eso que tú nos estás compartiendo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un tema de creencias, tiene que ver con un tema de identidad, de que estamos muy arraigados de que yo soy maestro y yo no soy vendedor, o de que yo soy un abogado y no soy vendedor. ¿Cómo yo, abogado, con una maestría, con un doctorado, Voy a me voy ser a vendedor. rebajar? Porque estamos viendo, ¿no? Estamos aquí como un nivel doctoral y el tema de las ventas o la carrera de ventas la vemos muy bajo. Pero siendo realistas, Sergio, siendo realistas, a los que mejor les va, a los que mejor les va económicamente hablando, es a las personas que se dedican a las ventas. Porque finalmente los emprendedores, los empresarios son vendedores. Claro, claro, claro. Entonces, yo creo que es primero el darse cuenta, el reencuadrar, como bien tú lo decías. Y ahí es donde yo creo van a ser esa necesidad, ese deseo de prepararte para entender cómo funciona la mente y poder venderle finalmente a las personas y poder dejar tu huella a través de cada servicio que estás dando. Porque cuando estás dando un servicio, tú estás vendiendo. Te estás vendiendo primero a ti y después estás vendiendo el producto o el servicio. Por Cuando supuesto. entendamos eso,
cuando empecemos a cuestionarnos, como bien tú decías, vamos a empezar a tomar esa conciencia, a que empiecen a llegar esas respuestas y empezar a generar ese cambio. Yo creo que ese sería el primer paso, el darse cuenta, el reencuadrar eso. Claro, claro. Fíjate que te escuchaba también en este video, decías, es que no nos gusta comprar, pero no nos gusta que nos vendan. ¿Sí? Y, Totalmente. y iba reflexionando, porque además lo comparto, ¿por qué? Órale, ¿por qué si me gusta comprar no me gusta que me vendan? Y va muy de la mano esto que estamos charlando, creo. Y llegué a la conclusión, y tú me dices si voy bien o si tú lo observas desde otro lado, pero llegué a Claro, la conclusión de que pienso que el vendedor me quita en lugar de darme, que viene detrás de mi dinero más que viene a ofrecerme algo que mejora mi vida. Y entonces, claro, como me quiere quitar algo, yo me cierro a esa posibilidad. ¿Sí? totalmente. Y no sé si lo coincidas, si coincidas con esto, pero creo que a veces también este tema de la autoestima y del trabajo personal también tiene que ver con eso. Si el vendedor se asume a sí mismo como alguien que quita a los Claro, demás, hay una claro. noción de soygandalla, de lo que estoy haciendo no es ético, de lo que estoy haciendo no mejora la vida de los demás y que habría que transformarlo. Yo como vendedor a lo que me dedico es ofrecer algo valioso que mejora la vida de otro ser humano. No le quito, sino que le brindo. Y creo que si logramos cambiar ese Ese switch, estamos un reencuadre. poquito más del otro lado, pero no sé tú cómo lo veas. No, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás comentando. De hecho, cuando yo aprendí los modelos de neuroventas de Jürgen Klarik, hace 3, 4 años, no recuerdo bien, Ajá, yo antes de presentar, antes de enseñar los modelos de neuroventas de Jürgen Klarik, yo lo que hago es trabajar primero esa parte que tú estás mencionando, Sergio, trabajar con la persona, trabajar con yo le digo, trabajar con algo que puedes ser muy buen vendedor, puedes saber la técnica y todo, pero si no trabajas previamente esto, tarde o temprano se va a evidenciar esa parte que tú estás mencionando, que la gente va a sentir que le estás quitando, que la estás fregando y que no estás siendo honesto con la persona. Y claro, acuérdate que aquí no es ser un vendedor por única ocasión, sino ser vendedor por mucho tiempo, es decir, fidelizar a nuestro cliente. Se dice que es más fácil, hay una estadística que dice que es más fácil venderle a una persona que ya te compró que generar un nuevo cliente, ¿no? Entonces tiene que ver con esto. Yo lo divido en 3 partes. Antes de meterme con la parte técnica de las ventas, ajá, yo me meto primero con la parte de la autoestima de la persona, del vendedor. ok, Autoestima. Trabajo mucho y ahí trabajo con PNL, programación neurolingüística, técnicas, ejercicios para fortalecer su seguridad y confianza. Eso es lo primero. Después me meto con el tema de las emociones, con el tema de la inteligencia emocional. ¿Cómo yo puedo reencuadrar, cómo yo puedo cambiar un estado emocional en cuestión de minutos o en cuestión de segundos con técnicas de programación neurolingüística para estar en el estado adecuado para yo poder venderle a la persona? Y aquí estamos hablando de rapport. Acuérdate que para tú generar un estado en otra persona, primero tienes que estarlo viviendo tú. Primero tienes que estar asociado a esa emoción. Si yo quiero transmitirte confianza, seguridad a ti, primero tengo que estarlo viviendo yo. Y ya lo tengo, ahora sí lo transmito por medio de claro, rapport. Entonces, utilizando esta herramienta de la PNL, de la triada le llamo, y quizá tú también lo veas de esa manera, cuerpo, emoción y mente, que es la triada de la PNL. Si toco alguna de las dos, si toco alguna de las tres, modifico las otras dos. Por ejemplo, para que la gente lo sepa, si yo, por ejemplo, estoy en un estado emocional que mi mente está pensando en puras tonterías, de derrota, no soy bueno, pues a nivel emocional lo vas a sentir, hay congruencia en ese sentido. Tu emoción está pues triste, quizá frustrado, y tu lenguaje corporal va a estar expresando también eso. Pues quizá vas a estar volteando hacia abajo, tus hombros caídos, tu tono de voz sin fuerza. Entonces, lo que hago es modificar una de las 3 cosas, el cuerpo, la emoción o la mente,
y automáticamente me modifica la otra. La forma más fácil que tú conoces y que yo también conozco y que muchos panelistas quizá conozcan es modificando tu lenguaje corporal. Claro. Que esto lo hace muy bien Anthony Robbins. O sea, levantas la voz, levantas la mirada, empiezas a hablar con más seguridad y confianza y automáticamente estás modificando tus pensamientos y tus emociones. Entonces, esa es la segunda parte que yo trabajo. Obviamente enseñamos otros detalles dentro del entrenamiento, pero eso yo lo veo muy a profundidad para que la persona tenga esas bases de poder cambiar esos nos, porque a veces escuchamos un no y como buen mexicano, como buen latino, pues yo no soy bueno para eso. Sí, cuando escuchamos un no, es como una gancho al hígado, ¿no? Para un boxeador, nos tumban. Entonces tenemos que tener la suficiente inteligencia emocional para darnos cuenta que ese no es quizá un sí disfrazado, pero yo tengo que tener los elementos, tengo que tener la habilidad para poder sobreponerme a esa situación, pero no voy a tener un mes, no voy a tener todo un día. Eso es cuestión de segundos para yo poder revertir ese no, quizá en un sí o quizá en un no, pero que a la vuelta de una semana esa persona va a estar abierta a la posibilidad de comprarme. En un déjame pensarlo, que ya dejó la Exacto, puerta abierta, exacto, ¿no? exacto. O quizás un no porque no todos te van a comprar, no todos están listos para comprarte, no todos requieren ese producto o servicio que tú tienes, pero sí te queda con una conexión emocional con la persona de que cuando se le presente la necesidad de tener un producto o servicio de lo que tú estás ofreciendo, en el primero que va a pensar va a ser en ti. Claro. ¿De acuerdo? Oye, Enrique, a ver, entonces, si voy bien, me voy quedando, es importante el trabajo con la autoestima, con el Autoestima, aprecio identidad, personal, fortalecerla. con esta noción de quién eres y ¿Quién pararte eres? firme, metafóricamente y también físicamente, ¿no? También Totalmente. en el lenguaje corporal. Luego, el trabajo de la emoción y esta, pues ahora hasta la palabra que está muy de moda de resiliencia, ¿no? Esta capacidad de Sí, levantarnos totalmente. ante la adversidad. ¿Y cuál es el tercer elemento entonces? Comunicación ¿Ok? efectiva. Comunicación efectiva. Yo siempre digo que un excelente vendedor primero, puede ser un comunicador nato, natural, o definitivamente tuvo que tomar algún curso de oratoria o de comunicación efectiva. Porque si tú no sabes comunicar, no sabes vender. Porque el primer requisito para saber vender es saber comunicar. Claro. Y estamos hablando de saber comunicar tanto en nuestro lenguaje verbal como en nuestro lenguaje no verbal. Entonces trabajamos en múltiples contenidos. Por ejemplo, ahí meto mucho canales de comunicación o canales de representación, la parte de las submodalidades o esta idea del famoso 7% que es la parte verbal, el 93% la comunicación no verbal, 38% la paralingüística, 55% el lenguaje corporal. Metemos algunos ejercicios, empezamos a detectar cómo nos estamos comunicando, cómo utilizamos los ademanes, etcétera, 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 etcétera. Claro. Y finalmente, pues ya después de haber terminado este trabajo, que es prácticamente la mitad de mi entrenamiento de ventas, me meto ya en la parte técnica. Porque fíjate, cuando yo estudié con Jürgen Klarik, yo estuve 2 días con él y se vio todo eso, ¿no? Pero muy, muy superficial porque éramos 50 personas, 16 horas insuficientes. Pero para mí, el hecho de haber aprendido esas herramientas estaban como sin sabor, sin color, el hecho de que yo únicamente llegara a enseñar los modelos de ventas o las técnicas de ventas. Si enseño eso y veo que una persona es bastante insegura para vender, pues de nada le va a servir la venta, la técnica, si no están las bases, y que para mí, fíjate, esas bases que te estoy comentando es la base de la vida. Si te das cuenta en una relación, es absolutamente lo mismo. Si te vas a un emprendimiento, es absolutamente lo mismo. Si te vas al tema del dinero, es
totalmente lo mismo. Entonces, yo creo que esa base es fundamental para formar vendedores profesionales y además personas exitosas, tanto a Claro. nivel personal como a nivel profesional. Fíjate que mientras te estoy escuchando, Enrique, estoy pensando, hace ratito que hablábamos del Centro Mexicano de PNL, la semana pasada tuve la suerte de entrevistar a Juan Francisco Ramírez, el director del Sí. centro, y hablábamos de lo que estábamos viviendo ahora y de la nueva normalidad, y de este anhelo que algunos tenemos de regresar a las cosas como eran antes. Y un poquito en el diálogo surgió, ¿y de verdad eso es a todo lo que aspiramos? Como si hace 8 meses nuestro mundo fuera una utopía y un mundo perfecto, donde nos relacionábamos bien, donde éramos sanos, donde nos respetábamos, donde crecíamos juntos. Y lo que surgía de manera muy natural es, deberíamos de aspirar a regresar a algo mejor, algo, por supuesto que va a ser distinto, pero ni va a ser igual y sería triste aspirar a lo mismo o a menos. Y te comento esto, lo estoy como uniendo una cosa con otra, pensando en lo útiles que son estas habilidades de venta, cuando verdaderamente van inspiradas hacia algo que mejore las relaciones, que mejore el mundo, que mejore al ser humano y que lo aliente en el crecimiento. Creo que mucho de estos tabús y de estos limitantes en el pensamiento tienen que ver también con grandes vendedores que tienen grandes habilidades y un pésimo producto, en el sentido que el producto, en lugar de mejorar la vida de otro, lo pone hacia abajo. Y entonces me parece que la ecuación se completa cuando lo que estamos brindando verdaderamente va con el corazón y verdaderamente va con las ganas. Entonces estoy pensando, ¿qué falta nos hacen vendedores de mejores políticas públicas, de un mayor cuidado de la naturaleza, de menor Totalmente, violencia en la sociedad? Pensando que todos somos vendedores, ¿eh? claro. Sí, está padrísimo que vendas carros y está padrísimo que vendas abarrotes, pero además, ¿cómo le hacemos para vender un mundo más decente? No, totalmente, totalmente. Y yo creo que en esa medida en que entendamos que el proceso de las ventas es una oportunidad, vaya, para mejorar la vida de las personas. ¿Y por qué no pensar en mejorar la vida de la sociedad? Mejorar la vida de un país, del mundo, de una ciudad. Y yo creo que nuestros políticos deberían de, si van con esa bandera, yo creo que se podría hacer mucho más de lo que se ha hecho hasta hoy. Claro. Y creo fundamentalmente en eso que tú mencionas, Sí, y en déjame que, diferir ahí nada más en un instante, ahí como poner el contrapunto y ahorita nos metemos un poquito más a las habilidades. Te compro, ahora sí que te compro esta idea de que los políticos tuvieran esta visión, pero también, así como el ser humano se debería asumir como vendedor, creo que el ser humano se debería de asumir como político, en el sentido de que juntos hacemos ciudadanía y que claro, nuestros esfuerzos sí inciden, y no es saber cómo lo arregla aquel, sino a ver, no, ¿qué estás exacto, haciendo exacto, tú? ¿Qué estamos haciendo juntos, no? claro, no, totalmente, totalmente de acuerdo en ese sentido de que no debemos dejarle todo a ellos, sino también nosotros desde nuestro nicho, desde nuestro punto, quizá a veces parece medio resbuznado, ¿no? El hecho de decir que el esfuerzo que tú estás haciendo no va a tener un impacto, finalmente, quizá para esa persona que estás tocando en ese momento, sí lo tenga. Y en este momento me recuerda una historia, ¿no? Que según un pescador estaba en la playa y estaba tirando muchas estrellas de mar al mar. Está agarrando estrellas del mar, y quizá no había agarrado muchas y las había tirado al mar, y le pregunta una persona, oye, pero ¿qué no te das cuenta que hay muchas estrellas del mar en la playa? ¿Para qué lo haces? Lo hago, le dice, porque esta que estoy tomando y que estoy aventando al mar, sí va a ser una diferencia. Por supuesto. Entonces yo creo que cualquier cosa, por más mínima que hagamos, va a tener un impacto. Y quizá para esa persona, porque siempre lo que tú estás haciendo está impactando por lo menos a una persona de manera positiva. Entonces yo creo que desde ahí ya vale la pena el esfuerzo, lo que estás haciendo,
para generar ese cambio, en el contexto que sea, y más en la sociedad que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero yo creo que el hecho de tener esa visión de lo que es una venta real, de lo que es un proceso de venta ético, un proceso de venta donde brindamos valor, yo creo que seríamos mucho más abundantes en la vida y en todos sentidos si pudiéramos actuar desde ese punto. Por supuesto, lo comparto plenamente. Oye, Ricardo, tengo otra pregunta que lanzarte, pero también lo voy lanzando para los amigos que puedan estar conectados por ahí en Facebook y eso, si gustan hacer algún comentario, hacer alguna pregunta para que Enrique y yo la charlemos, Sí, sí, sí. nos vamos acercando a un buen momento para hacerlo. Sí, Oye, permíteme un Enrique, a segundo. ver, Sí, 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 si te escucho. en este momento nos están viendo gente que se dedica a la venta, ya sea formal, o sea, que se asume como yo me dedico a vender, o que ahora con esto que nos dices se va dando cuenta que si es docente o que si es emprendedor o que si está en proyectos sociales, finalmente una parte muy importante de lo que está haciendo es vender. ¿Sí? ¿Cuál sería como tu recomendación en el sentido de, por favor, hoy en la noche o por favor, mañana más tardar, haz esto? ¿Cuál sería como la tarea para profundizar, de decir, órale, Sí. asúmete vendedor y hoy o mañana no, o sea, no dejes que se acabe esta semana sin, ¿qué dirías? Mira, está buena tu pregunta, ¿no? Me agarras en shock, pero creo que una de las primeras cosas que tienes que empezar a hacer es que seas consciente, ¿no? Que seas consciente del rol en el que estás ahora. Y, por ejemplo, que si eres maestro, que si eres papá o lo que sea, porque jugamos varios roles en nuestra vida, ¿no? Pero, por ejemplo, como papá, como maestro o lo que tú hagas, meterle ese sabor, agregarle un sabor donde en esa esencia que tú eres o agregarle un sentimiento de cómo te gustaría que te recordaran, qué acción harías para mejorar la vida de cualquier persona que te vas a topar ese día. Por ejemplo, si eres papá, ¿cómo te venderías como papá, como el mejor papá? ¿Qué tendrías que hacer para ser el mejor papá que puedas llegar a ser? O que has sido hasta hoy, ¿no? O si eres maestro, qué propuesta de valor le puedes dar a tus alumnos que quizás hasta el día de hoy no se lo has dado? Porque a veces caemos en el juego de la costumbre, en el Claro. juego del día a día, de la rutina, y no hacemos nada nuevo. ¿Qué propuesta tuya, de tu esencia, le puedes dar a esas personas que están a tu alrededor, ya sea como papá, ya sea como maestro, ya sea como compañero de trabajo o como lo que tú quieras, o simplemente a tus clientes? Porque quizás eres una persona que tiene un abarrote o quizá tienes un Oxxo a tu cargo o lo que sea, o una ferretería, un comercio, o eres vendedor de seguros. Haz algo que no hayas hecho hasta ahora y que le dé valor a tus clientes, pero no solamente cuando estás dando valor a tus clientes le queda a ellos, sino también ese valor te queda a ti, ese valor te suma a ti. Es como el hecho de decir, cuando tú das, es una ley universal, ¿no? De que lo que das se te regresa multiplicado. Y eso es una ley que está implícita en todas las áreas de nuestra vida. Entonces la propuesta que yo te haría es, agrega una propuesta de valor que quizá no hayas hecho hasta ahora y que sea muy tuya, que quede marcada como tu esencia para ese cliente o para esa persona que tienes en el día a día, ¿no? Y yo creo que te aseguro que la persona se va a dar cuenta de la diferencia. Claro, claro. Porque va a ser como en un cuadro que está quizá todo gris, va a resaltar ahí un color que te va a ser diferente. Y que quizá el hecho de escuchar cuando una persona te diga, oye, ¿qué estás haciendo? Algo diferente te veo. Te va a motivar a seguir aprendiendo, a seguir agregando ese valor que las personas te van a recordar por mucho tiempo. Por ejemplo, yo me acuerdo de ti, Sergio. Yo he tenido muchos maestros
y te digo, me acuerdo tu forma de narrar historias, de compartir historias, y cuando escucho historias, en la primera persona que pienso es en ti, y es por la propuesta de valor que nos hiciste en aquel momento a todos nosotros, porque te aseguro que si tú le preguntas a todos los compañeros que tuvimos con la fortuna de ser tus alumnos en ese momento, Gracias. Cuando piensan en historias, en quién es la persona que primero piensa, seguramente va a ser en ti. Entonces, esa parte yo creo que es valorar, es dar eso que quizá lo hayas tenido únicamente para ti. Es evocar, es transmitir algo que ayude a mejorar la vida de las personas. Por supuesto, por Entonces, supuesto. eso es lo que a mí en principio me ha funcionado y que lo sigo haciendo. Lo sigo Fíjate que haciendo, me gusta lo que hacerlo. voy escuchando, Enrique, es, y una y otra vez lo he estado escuchando ahora, la importancia primero de cuestionarnos, de hacer un alto y decir, a ver, espérame, porque decías, cómo la rutina, el estrés, la manera tradicional de hacer las cosas nos puede llevar simplemente a repetirlo, y de repente está la necesidad de para y cuestiónate. Y tú decías, como, ¿cómo puedo brindarle más valor? ¿Cómo puedo servir más? ¿Cómo puedo servir mejor? Y la importancia de hacernos esa pregunta. Pero ahorita también estaba pensando en la importancia de honesta y valientemente preguntarle a los demás. Pienso en el trabajo de cliente-proveedor, a mi cliente, probablemente no en el primer encuentro, pero un cliente recurrente, oye, ¿qué tanto te ayudo en realidad? ¿Qué tan útil soy? ¿Qué tanto le brindo valor a tu vida? Y del maestro con el alumno, y del jefe con el subordinado, del colaborador, de llegar con nuestra mujer al rato y preguntarle, oye, y verdaderamente le estoy añadiendo alegría, felicidad a tus días, o estoy siendo un dolor de cabeza cotidiano. Es que, ¿Cómo le hago para añadir valor? a veces vamos por la vida, Sergio, con, con una idea de que estamos haciendo bien las cosas, pero ya cuando te pones a reflexionar, cuando te pones a hacer darte cuenta, empezar a hacerse preguntas, ahí es donde los trancazos empiezan a llegar. Ahí es donde dices, ¿sabes qué? Pues sí, tengo que cambiar, pues sí, tengo que mejorar. Tengo que empezar a hacer cosas diferentes para empezar a impactar de manera diferente a las personas que tengo a mi alrededor. Porque yo creo en algo que decía Cantinflas, ¿no? El ser humano tiene dos obligaciones. La primera, encargarse de su propia felicidad, y la segunda, ayudar También, a otros a ser felices hasta cierto punto, ¿no? Hasta que no dependa de ti, pero sí contribuir a que otra persona sea feliz. por supuesto. Entonces, si estamos cumpliendo con ese requisito, yo creo que muchas de nuestras áreas van a estar funcionando de manera adecuada, de manera congruente, de manera ecológica. Y el hecho de hacerse esas preguntas que tú dices, pues yo creo que ahí es donde está la clave. Me Fíjate decía que, uno de mis maestros de coaching también, uh, argentino, Claudio Parra, también gran maestro. Enrique, si quieres que tu vida cambie, empieza a hacerte preguntas diferentes. Cuando te haces una pregunta diferente, pues la respuesta natural es que van a empezar a salir nuevas respuestas. Pero primero tenemos que empezar a hacer las preguntas. Y creo que ahí es donde está la base para empezar a generar esos cambios, Sergio. está padrísimo lo que dices, y lo estoy poniendo aquí. Bueno, yo también soy ingeniero originalmente, entonces yo creo que por eso es la selección de palabras que estoy haciendo, ¿no? Pero creo que una gran invitación es mejoremos la calidad de nuestras preguntas. Claro, 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 Las claro. preguntas que nos hacemos a nosotros mismos, porque no falta el día, ¿no? Que alguien se pregunte, ¿y por qué estaré tan güey? ¿Y por qué todo me sale mal? Y entonces, camarada, estás haciendo una pregunta súper chafa. No, sí, y Elévale la fíjate, calidad a tu es pregunta. la pregunta que nos enseñan en casa, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y el por qué te lleva a la mediocridad, te lleva a la justificación, te lleva a la víctima, y no sales de ese círculo vicioso, ¿no? Claro. Ahora, empieza a hacerte preguntas diferentes. ¿Para qué está esto aquí?
Y estas, ¿Cómo voy a salir de esa situación? estas que tú hacías, creo que son preguntas de alta calidad. Y a lo mejor falta también que todavía las afinemos más y ahorita salieron así espontáneas, ¿no? Oye, ¿cómo quiero ser recordado? Creo que es una pregunta de buena calidad. ¿Eh? ¿Cómo puedo servir más y mejor a mis clientes, a mis proveedores? Creo que es una muy buena pregunta. Y a lo mejor a partir de ahí todavía podemos subir otro escalón y subir otro escalón. Y esto me va gustando porque creo que, como bien decías, una vez que tenemos este contacto y este cuestionamiento, después viene la cuestión técnica, pero, pero no sé cómo lo veas. Yo una y otra vez me doy cuenta en el ámbito educativo, en el ámbito de la venta, en el ámbito, pues te diría que casi de cualquier cosa, cuando hay unas buenas razones, es fácil aprender y dominar la técnica. Cuando no he conectado lo suficientemente profundo con las razones, puedo tener la técnica, pero se cae el teatro porque se vuelve Claro. falso. Claro, y como bien tú dices, ¿no? Si no está sustentado en buenas bases, valores firmes, éticos, que estén basados en una muy buena misión, en el para qué estoy aquí, para qué hago esto. Y ya el cómo, el qué, pues van a ir llegando. La parte técnica esa se aprende de una manera muy fácil. Obviamente le tienes que dedicar el tiempo, pero lo más difícil es precisamente el conectar con el sentido, con el propósito de quién eres y de lo que vas a hacer. Yo creo que ahí es donde está la base y ya después, pues hay miles de cursos, miles de videos, miles de libros gratuitos muchas veces donde puedes afinar esa parte. Pero lo Oye, otro oye, es Enrique, algo, perdón, sí, no, sí, no, sí. termina, termina. Te digo, lo otro es un trabajo más interno. Te tienes que echar un viaje a tu interior, te tienes que echar un viaje introspectivo, donde quizá vas a encontrar cosas que no te gusten, cosas que no conozcas de ti mismo, pero que esas cosas que vas a empezar a descubrir son la base de quizá del resto de tu vida. Entonces creo que es un trabajo fundamental eso que tú nos estás mencionando. Oye, oye, Enrique, déjame, pensando que falta poquito tiempo para terminar nuestra sesión, lanzarte una pregunta de un talante un poquito más personal. Asumiéndote como vendedor, ¿sí? Sabiendo que en tus talleres, en tus certificaciones, una de las principales cosas y en la vida lo que haces es vendes. Asumiéndote desde ahí, ¿cuál ha sido uno de los miedos más sabrosos que has enfrentado como vendedor? Híjole, a veces fíjate, el hecho de cuando recién empezaba, me cuestionaba mucho a mí mismo el ser perfeccionista. Okay. El ser perfeccionista, el querer tener todo listo, el terminar un curso para ya estar listo para el que puedo dar. Y el hecho de decir, ¿sabes qué? Para la mente, quizá, para la mente consciente, nunca vas a estar listo. Nunca vas a estar listo hasta que finalmente decidí, fíjate, yo creo que me estuve preparando como unos 3 o 4 años de curso tras curso. No salía de uno cuando ya estaba en otro. No salía de uno cuando ya estaba en otro. Compré, ¿qué te digo? 60, 70 libros en un lapso de 2 años. Y que si seguía en ese proceso, yo creo que todavía seguiría, ¿no? Si le hiciera caso a esa parte racional. Y fue justo en ese momento cuando me enfrenté a ese miedo, a ese miedo que ahora lo agradezco, el hecho de haberlo tenido y decir, ¿sabes qué? Es hora. Tu mente te va a decir que no, pero es hora de hacerlo. Mm. Es hora de irte al ruedo. No importa cómo salga, no importa si te equivocas, no importa si la riegas, vas a tener oportunidad para levantarte, para seguir aprendiendo. Y fue lo que pasó. Recuerdo que en mi primer curso, 2015, 2014, 2015, tuve Ajá. tres personas. Y una era mi esposa y mi hija. La otra se fue. Y cuando salí de ahí, pues mi esposa me dice, oye, ¿en serio te quieres dedicar a esto? Y muchas veces
me preguntaban, ¿en serio te vas a dedicar a eso? ¿En mi casa te vas a dedicar a eso? Nunca abandoné, nunca dudé que lo iba a hacer. Eso me sirvió para aprender nuevas cosas, para ya no cometer los mismos errores. Y fue justo en ese momento cuando me di cuenta de que no únicamente tenía que ser un capacitador, Sergio. No únicamente tenía que aprender de PNL o de hipnosis o de lo que tú quieras, sino también tenía que aceptarme como un vendedor, aceptarme como una persona que tiene que conocer las bases de las ventas. Porque puedes ser el mejor capacitador del mundo, pero si no tienes audiencia no sirve absolutamente de nada. Entonces fue precisamente en ese momento, a partir del 2015, que una de mis prioridades iba a ser, paralelamente, capacitándome en temas de PNL, hipnosis, desarrollo humano, coaching, iba a hacer mis cursos de ventas. O sea, aprender a vender. Claro. Y desde ese momento, pues, siempre por lo menos una vez en el año tengo un curso de ventas que para mí es de impacto. Y fue eso lo que cambió mi forma de verme, ¿no? Mi forma de percibirme como, no únicamente como capacitador, sino también como persona. El hecho de darme cuenta que soy un vendedor. Claro. Y que tenía que serlo. Estás diciendo también algo que ahorita apunté y creo que lo apunté 3 veces porque me parece bien importante. Esta parte del perfeccionismo que nos dice, ¿no? Es que todavía no estás listo. Léete el siguiente libro, tómate el siguiente curso, espérate tantito, haz el siguiente plan. No, y así se va, ¿no? Y que se nos puede ir la vida entera en eso. No, totalmente. Y tú lo acabas de decir padrísimo cuando dices, oye, es que es hora. Y entonces me llevas a pensar que finalmente uno decide cuando es hora, que más que voltear a ver el reloj o voltear a ver los títulos o los libros, es de repente tomar una respiración profunda, plantar los pies y decir, ya, es el momento. Ya, y te digo, es una cosa muy impresionante el hecho de decir, es hora, doy el paso, pero ya que lo diste, eres otro. Y me refiero a otro, a que trascendiste muchas creencias limitantes, que no podías, que no estabas listo. Y ahí te demuestras a ti mismo que si estás listo, no quiere decir que no te vas a seguir preparando, pero de que si estás listo para dar el siguiente paso. O sabes qué, Enrique, a lo mejor en esas no estás listo, pero no importa. Claro. Yo lo pensaba cuando hace 8 años me volví papá, ¿no? Y se preguntó, oye, ¿estoy listo para ser papá? Y mi respuesta honesta era, por supuesto que no. Y yo creo que nadie que se la haga profundamente va a decir, sí, ya. No, espérame. Pero pues vamos aprendiendo en el camino y vamos avanzándole. Y yo creo que hay muchas cosas así en la vida que de repente es, no estoy listo al 100 y no importa. No importa. Lo necesito. Simplemente hay que dar el paso. Exacto. Simplemente, y cuando das el paso, estás rompiendo muchas creencias. Te estás enriqueciendo, te estás dando cuenta de que todo lo que aprendiste, todo lo que leíste, todo lo que te capacitaste, ahí se va a ver reflejado. Y como tú dices, hay que seguir aprendiendo. Esa es y sobre el camino se va aprendiendo. Claro. Sobre el estar haciendo, el equivocarte, el ver a otros, eso en gran medida te va a permitir ir mejorando e ir avanzando. Y te digo, yo conozco amigos, Sergio, que tienen 10 años capacitándose, los veo muy bien, o sea, me ha tocado verlos. Le digo, oye, ¿cuándo vas a dar tu primer curso? ¿Cuándo vas a dar tu primera conferencia? Oh, pues que ahorita estoy en un diplomado, yo creo que ya que termine este diplomado. Y ya le vuelvo a preguntar, y fíjate que quiero tomar uno de oratoria y estoy en eso, yo creo que es lo que me falta. Pero tiene que ver con lo que hablábamos al principio, Sergio. Temas de autoestima, temas de emocional y temas, bueno, quizá ya no tanto de comunicación, pero yo creo que el gran tema tiene que ver con nivel de identidad, con nivel de autoconfianza, de autoestima. Entonces, si trabajamos en esa parte,
yo creo que podemos avanzar en todas las áreas de nuestra vida. Por supuesto. Y fíjate que da para otra charla completita, Enrique, pero de repente, ahorita escuchando esto, también me lleva a pensar en este rol del maestro y del vendedor y del que ayuda al otro, que cuando se da cuenta también que la respuesta la tiene el otro. O sea, a ver, finalmente quien sabe lo que quiere es mi cliente, quien está en contacto con su necesidad y con lo que puede hacer es el otro. Yo no, las mejores ventas que yo he hecho es preguntándole a mi cliente, oye, ¿y cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? Dime por dónde tú Claro, y ahí lo vamos rebotando, ¿no? Y creo claro. que un buen maestro hace lo mismo, más que asumirse que tiene la sabiduría y está listo para brindarla al mundo, de repente es apostarle a que hay sabiduría del otro lado. Y ahí nos Claro. vamos alistando mutuamente. Pero bueno, creo que eso nos da para seguir la charla, No, mira, ¿no? tenemos que culminar esta plática. Exacto, exacto. Yo te voy a invitar y nos ponemos de acuerdo y lo hacemos a través de mi página de Facebook, mis redes sociales, y culminamos esta plática porque hay mucha tela de dónde cortar. Por lo menos podríamos arrancarnos otra hora más e ir detallando, ¿no? Ir detallando para que la gente se dé cuenta de cómo está ahora y qué es lo primero que puede empezar a hacer para cambiar esa historia. Deja tú otra hora, Enrique, otra pandemia completa, nos aventamos cotorreando. Oye, Totalmente. oye para los amigos que quieran conocer más de tu chamba, acercarse en este tema de la venta o de PNL o de hipnosis, ¿qué podrían hacer, Enrique? ¿Qué andas Mira, ofreciendo? pues está en mis redes sociales, está Enrique Macías en Facebook, mi página, Enrique Macías, así me encuentran. Estoy en Instagram como Enrique Macías García y en YouTube como Enrique Macías. Ahí pueden encontrar toda la información. De hecho, estamos próximos a compartir una certificación en ventas. Bueno, le llamamos certificación en negociación, persuasión y ventas, donde va a ser un curso totalmente virtual de 24 horas, donde vamos a ver todos estos temas que estamos comentando. Vamos a meter mucha PNL, vamos a meter mucho neuroventas, mucho desarrollo personal para precisamente al trabajar paralelamente los temas que tienen que ver con técnica, con la forma en cómo vendemos y también el ir rompiendo con esos paradigmas, el ir fortaleciendo, el ir enriqueciendo esa confianza, esa autoestima que requerimos como vendedores y como personas para poder lograr nuestros sueños, porque finalmente al vender estás yendo un paso más adelante para lograr tus sueños. Padrísimo, padrísimo. Pues a contactarte, a buscar, a seguir dialogando, porque creo que así aprendemos y así crecemos en contacto Totalmente. unos con los otros. Yo de este lado ahora estoy ofreciendo un taller de abundancia, abrimos este jueves, se llama Tú y la Abundancia, son 7 semanas en los que justamente vamos a trabajar como esta parte interna de las creencias que nos limitan, de estas habilidades para aceptar y para ofrecer y para brindar valor y finalmente para darnos cuenta que estamos completos, que en realidad no necesitamos que alguien o algo venga a completarnos y que podemos vivir en abundancia en este preciso instante, en esta respiración y desde ahí seguir creciendo, ¿no? Eh, Claro. entonces también si por ahí hay alguien interesado, me quedan poquitos lugares, 2 o 3, contácteme por ahí. Pero bueno, después del gol que me acabo de echar, Enrique, y del que tú te aventaste, quedamos 1-1, Gracias. lo cual siempre da ganas de seguir platicando. Muchísimas gracias. Bueno, primero, No, gracias a ti, amigo. la paciencia y el tiempo acá de echarse nuestro diálogo, pero de manera muy particular contigo, Enrique, de verdad, tú lo decías al inicio, cómo estas distancias se están también disolviendo y cómo en estos meses en los cuales estamos más en casa, tú puedes estar en Celaya y yo puedo estar en Guasave y la cercanía se genera y te lo agradezco. Hay gente con la cual uno quiere estar cerca y aprecio mucho No, yo también. que tú quieras estar cerca No, y agradezco por supuesto infinitamente. Siempre, yo también allá de aquel lado. siempre va a ser un placer para mí estar contigo. Te digo, primero gran amigo y también gran maestro. Te digo, siempre estoy aprendiendo de ti. Eres la persona que me sembró el amor por las historias, por los cuentos,
Entonces yo eso nunca te lo voy a dejar de agradecer. Es un placer para mí haber estado aquí contigo, con tu audiencia, con tus seguidores, con la gente que te sigue y pues nada, ¿no? Cuando me vuelvas a invitar, con el mismo gusto, aquí voy a estar contigo. Y yo pronto te voy a invitar también a mis redes a hablar de historias, de ventas, de desarrollo humano, de PNL, de crecimiento, de abundancia y de todo esto que creo que debería de seguir arropándonos durante estos momentos difíciles, ¿no? Pero que como bien tú dices, son momentos para sacar la mejor versión de nosotros. Por supuesto. Ahora me encontré un blog que escribí hace tiempo y hablaba de la forja, ¿no? De cómo el contacto con lo duro y templa el metal. Y ojalá salgamos bien templaditos de estas experiencias que nos están tocando vivir, más afilados, más firmes y pues más generosos, más completos, más amigos. Exacto, pero hay algo bien interesante, Sergio. El, hay personas, y lo hablábamos antes de iniciar la sesión, hay personas que piensan que esto se va a acabar mañana, que se va a acabar ahora para diciembre, que ya todo va a volver a ser igual. Y estamos hablando que es la nueva normalidad y que por lo menos vamos a estar todo el 2021 de la misma manera. Entonces, a lo que yo los invito es que se abran la oportunidad de utilizar las herramientas tecnológicas para hacer este tipo de contactos, este tipo de acercamientos, este tipo de diálogos y, ¿por qué no?, también capacitarse, también aprender, porque creo que es la nueva forma en cómo se va a hacer. O sea, va a ser ya más normal un entrenamiento de esta manera que un entrenamiento presencial. Por supuesto. ¿Sí? Sí, sí. Lo que ahora es la inversa, no es lo contrario. Y como bien tú dices, el hecho de poder surgir o emerger de esta situación y de no tener la mentalidad de que todo va a volver a ser igual, sino construir algo mejor, como bien tú lo decías. El tren ya salió y no regresa al mismo Regresa. lado. Vamos para otro sitio y depende mucho de nosotros ese destino. No es nada más que Claro. ya nos subimos y a ver a dónde nos lleva. Sí, ya nos subimos, la cuestión está retadora, pero vamos generando algo mejor. Creo que podemos aspirar a eso. Enrique, te mando un abrazo bien, bien grandote. Hago votos de seguir cotorreando, de seguir platicando. Te lo aprecio mucho y pues seguimos en contacto y muchas gracias a todos los que le dedicaron un ratito de tiempo a esta Te conversación. agradezco, Sergio, y a las personas que nos estuvieron viendo y que nos van a ver, un fuerte abrazo, te mando un fuerte abrazo virtual y estamos en pendientes con una sesión. Antes de que termine el año, tienes que estar conmigo en mis redes sociales. Ya, prometido, mira, palabra scout. ¿Ah? Excelente. Ahí Excelente, va, amigo. ahí va, ahí va. Muy bien, pues un abrazo para todos. Vamos cerrando la transmisión de hoy. Muchísimas gracias y apostémosle al diálogo, muchachos. Totalmente.